vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro
Hola, muy buenos días. Qué bendición poder compartir el día de hoy con ustedes una palabra que el Señor tiene preparada para nosotros, primeramente para mí, después para ustedes. Mi nombre es Mise, para los que no me conocen, y hoy quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué debería ser lo primero en nuestra vida? Yo creo que muchos nos van a decir que Dios, ¿verdad? Ahorita yo traigo unos papelitos imaginándonos que es una silla, ¿verdad? Entonces, primeramente, todos nosotros decimos que el primer lugar lo tiene ¿quién? Dios. Después podremos decir que nuestro segundo lugar lo ocupa nuestra familia o nuestro matrimonio, ¿verdad? Como tercer lugar podremos decir que estamos haciendo ¿qué? Nuestro trabajo, nuestra carrera, los jóvenes nuestro estudio, ¿verdad? Después nos ponemos los siguientes, ¿verdad? Ya sea el dinero, porque tenemos pagos, tenemos deudas, y por último decimos nuestras aficiones, el hobby, como es el gym, el celular, los videojuegos, ¿no? Nosotros diríamos todos que así es, ¿verdad? Creo que todos diríamos que así es, ¿verdad? Pero tristemente, realmente no estamos viviendo de esa manera. En lugar de que nuestra primera silla sea Dios, muchos lo metemos así. El dinero. Siempre estamos pensando en que tenemos que tener dinero en nuestras cuentas, en nuestras deudas. Algunos o algunas mamás podrían estar primeramente la familia, ¿verdad? Entonces podemos estar moviendo de lugar las cosas que nosotros creemos que deberían de ser nuestra prioridad. Todos como cristianos podemos decir de palabra que nuestro primer lugar es Dios, pero cuando en realidad nuestros hechos demuestran que la primera silla no es Jesús, no es Dios, ¿verdad? Entonces hay muchas áreas como estas en nuestra vida que las tenemos, que en nuestras vidas. Esto es normal porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades. El problema está en cómo ponemos las prioridades. Y creo que muchos sí podemos decir que mi prioridad es Dios, pero ¿realmente lo será? En nuestra vida, ¿quién es nuestra primera prioridad? ¿Verdad? La realidad es que no lo vivimos así, la realidad es que no tenemos tiempo para Dios, y si nos llega a sobrar tiempo en el día al día, metemos a Dios, ¿verdad? Y algo que nosotros tenemos que ver que nos debe de olvidar Dios. Pero realmente muchos puede ser variado, algunos ponen en primer lugar el gimnasio u otras cosas, pero no debería de ser así. Decimos que Él es primero, decimos que Dios es primero, muchas veces lo decimos, pero dile al que está a tu lado, pero en realidad tus acciones dicen todo que es de manera que diferente. La palabra de Dios en Mateo 6:36 en lenguaje actual nos dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesite. Esta es nuestra base bíblica. Acompáñame a orar, por favor, para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas la revelación a nuestra vida. Dios mío, queremos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que lo pongamos por obra. Señor, quita toda distracción y hoy te pedimos, Padre Santo, conectarnos a ti, Señor, y que esta palabra que confronta nuestros corazones, Señor, la podamos poner por obra y recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Yo le he titulado a esta enseñanza, dice, la primera silla. ¿Por qué? Porque queremos saber quién es nuestro primer lugar, ¿verdad? Hay una palabra que dice mi papá, todos los que conocen a mi papá podrán decir que sí la dice, y mi papá tiene un término que ocupa como cristinos, ¿verdad? A veces dice cretinos, ¿verdad? Pero yo lo voy a dejar como cristinos. Mi papá usa mucho esa frase y todos cuando la escuchamos ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Se refiere a los cristianos que realmente no son cristianos, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Entonces, hoy voy a usar esa palabra que mi papá nos ha enseñado. ¿Y qué es un cristino? Un cristino es alguien que tiene una fe a medias. Es alguien que puede decir tengo fe, pero realmente no la tiene. Es aquel que tiene una fe de segunda mano, que solo lo ocupa ya como último recurso, ¿verdad? Es alguien que quizás llega a la iglesia, o sea, no falta a la iglesia y llega a la iglesia, que se considera cristiano, pero no sigue a Jesús. Yo puedo venir a la iglesia y no por venir a la iglesia soy cristiano. Yo puedo asistir a todas las reuniones de oración, yo puedo estar orando, ¿pero qué? Pero no funciona así. Entonces, un cristiano también es una de las personas que tienen algo en común, que es que por medio de su fe, en su fe, ponen a Dios en segundo o en el lugar que Él quiera. Entonces, pone todo lo demás en primer lugar y después a Dios. Por eso llega tarde a la iglesia, a veces no va a la iglesia, no asiste a la reunión de oración porque no cree que necesita asistir a la reunión de oración. Pone cualquier otra de estas prioridades antes que Dios. Su servicio lo divide entre primero necesito tener bien esto para después someterme a Dios. Entonces esos son los cristinos. Tienen una fe que ponen a Dios en segundo lugar. Refleja un corazón dividido, donde Dios es lo primero en sus palabras, pero no en su vida. Y esto es algo que nos va a generar un engaño, porque esas personas creen que realmente están siguiendo a Cristo, cuando en realidad no lo es, y esto nos puede causar muchos problemas. Dile al que está a tu lado, esto te puede causar muchos problemas. Posiblemente muchas de las cosas que vivimos y que estamos atravesando como problemas o llamamos desierto, es por eso. Es porque no está en primer lugar Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí la Biblia maneja para esto un término, y es un término fuerte. Dile al que está a tu lado, es un término fuerte. Y también dile, no te vayas a ofender. ¿Sí? Entonces, no te vayas a ofender, pero la Biblia es bien clara. Entonces, las Escrituras y Dios le llama a este tipo de distribución, ¿cómo crees? Idolatría. Pero, ¿por qué decimos eso? Dice Éxodo 20:3, creo que todos nos lo sabemos, en la Reina Valera, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si lo leemos en lenguaje actual, dice, no tengas otros dioses aparte de mí. ¿Verdad? Entonces ahí ya nos los está diciendo que cualquier cosa que va antes que Él, que es un ídolo. Y primera de Juan 5:21 en Nueva Biblia de las Américas nos habla, dice, hijos, aléjense de los ídolos. Entonces aquí Juan nos está advirtiendo, aléjate de los ídolos. Amén.
Bueno, cuando nosotros hablamos de ídolos, todo el mundo nos imaginamos el becerro de oro cuando estaban ahí Moisés bajando con las tablas de la ley. Nos imaginamos estatuas, vírgenes, santos, cualquier otra cosa. Y eso sí decimos, eso sí es muy malo, eso sí es pecado. Pero la idolatría, básicamente, idolatría es poner a cualquier cosa antes que Dios. Entonces tenemos un corazón idólatra cuando nuestra prioridad no es Dios. Entonces quiere decir que Dios quiere ser el primer lugar en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué creemos que Dios es exigente en esta área en nuestras vidas y que nos lo repite constantemente? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dile al que está a tu lado, Dios es celoso. Pero no, cuando nosotros manejamos como un Dios celoso, humanamente estamos pensando en esos celos enfermizos, tóxicos, por las cosas que hemos vivido personalmente. A lo mejor hemos tenido amigos tóxicos, esposos tóxicos, personas tóxicas alrededor de nuestra vida que hemos pasado como algo enfermizo, ¿verdad? Esas relaciones y cosas que nos han hecho daño, pero Dios no es así. Dile al que está a tu lado, Dios no es así. Pero la Biblia nos habla en varios versículos que Dios es celoso. En Éxodo 34:14, en Reina Valera contemporánea, nos dice: de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Entonces sabemos que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Lo conocemos como Dios Shalom, Dios Rafa, ¿verdad? Conocemos como Dios Jireh, ¿verdad? Eso sí los decimos, pero no decimos, ay, cómo te amo, Dios celoso, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que su nombre es, ¿qué? Celoso. Pero también nos dice en Éxodo 25, en lenguaje actual, nos dice: no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Lo vuelve a recalcar, ¿verdad? ¿Qué? Que es un Dios que es celoso. Y en Deuteronomio 4:24, en lenguaje actual, nos dice: pues Dios es muy celoso y en castigo podría destruirlos con fuego. Entonces aquí dice que es muy ¿qué? Muy celoso y que ¿qué? Nos puede destruir. Qué fuerte está esta palabra, ¿verdad? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta este término, ¿verdad? Pero Dios es celoso. Pero volvemos a ese término de celos. No es el celo que tú conoces humanamente, no es ese celo que lo tenemos como connotación negativa, sino al contrario, no es algo que sea mezquino, tóxico, que sea inseguro, porque los que son celosos son inseguros. No es porque tenga un problema de infancia, ¿verdad? De envidia, de reflejo, no, porque Dios no es como nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué nos podemos poner a pensar? ¿Por qué un Dios que es poderoso, infinito, santísimo, puede catalogarse él mismo como un Dios celoso? Porque la Biblia dice, tenemos que entrar en contexto, ¿verdad? El versículo, necesitamos entender el contexto en el que se escribe, ¿verdad? La palabra celoso en hebreo viene de la palabra Conán. Entonces viene, como van a ver ahorita en su pantalla, así se escribe, se pronuncia Conán, con doble N. Y solamente esos celos se adjudican a Dios. Si le quitáramos una N, se manejaría como celos humanos, pero con dos Ns
solamente se usa esa palabra para Dios, ¿sale? Entonces, esta palabra que se usa con an para eso de los celos de Dios, esto va a una raíz que viene haciendo como un pacto de Dios hacia nosotros. Por eso dice que Él es celoso de su pacto, de la promesa que tiene contigo y conmigo. Entonces, por eso dice que es una raíz de su amor por nosotros. Entonces, a diferencia del humano, que es algo de envidia, al contrario, lo de Dios dice que nos cela porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la palabra describe los celos de Dios como justos y consumidores, que es porque quiere mantener ese pacto, quiere tener esa protección de relación contigo y conmigo. Entonces sus celos son de protección y de amor, a diferencia de la de nosotros. Segunda de Corintios 11:2, en la versión en la NBI Internacional, dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Aquí Pablo nos está hablando de una santidad, ¿verdad? De que aún él sentía esos celos de Dios, de que ninguno se perdiera. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Dios, que nuestro esposo es Cristo, y él quería que se mantuvieran todos como esa Virgen Santa, ¿verdad? Entonces no son celos humanos, sino son celos puros y protectores y apasionados. Entonces Dios está apasionado por nosotros, son celos de amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Y por qué Dios dice eso? No pongas nada delante de mí, no pongas en lugar nada antes que a mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú pones algo antes que Él, ese algo nos va a ¿qué? A dañar y nos va a hacer sufrir. Entonces, es una frase muy confrontativa, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es que no suframos, sino que Él nos quiere evitar un daño, que si no lo ponemos primero, esto nos puede destruir. Amén. El Salmo 14, versículo 4 en lenguaje actual nos dice: pero quienes adoran a ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré culto a los ídolos, jamás les presentaré ofrendas. Aún el salmista sabía lo que significaba adorar a ídolos. Dice que iban a ¿qué? Sufrir en gran manera. Dile al que está a tu lado: ¿quieres sufrir en gran manera? Entonces podemos estar sufriendo ahorita consecuencias de no haber puesto a Dios en primer lugar, en la primera silla. Entonces, en esta aplicación para nuestras vidas, nosotros podemos estar pensando: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sufro cada día más y más? ¿Por qué me siento que me estoy amargando? ¿Por qué siento que estoy herido? ¿Por qué ya no siento la esencia que Dios depositó en mí y siento que está cambiando algo en mí? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué me siento así? Y tal vez es porque has puesto algo antes que a Dios. Tal vez es el resultado de que tú tienes idolatría en tu corazón sin pensarlo. Muchas veces nada más no nos hemos dado cuenta que hemos puesto antes otras cosas antes que Dios. Y le puede pasar a todos.
Podemos estar orando, intercediendo por cosas como, Señor, yo te pido porque me falta empleo, Señor, yo te pido, Padre, por mi enemigo que me está insultando, Señor, yo te pido por mi familia que está pasando estas cosas. Y el problema es que no nos hemos dado cuenta de la idolatría y solamente estamos orando por síntomas que pueden estar pasando, pero no hemos caído a la raíz, y la raíz es la idolatría. Solamente queremos solucionarlo como con una pastilla, creemos que con una oración se va a quitar, pero no, necesitamos ser confrontados por Dios. ¿Qué es lo que tú estás poniendo antes que Dios? Y no vamos a decir todos que a Dios, porque realmente no. Dios nos conoce, Dios sabe lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Dios sabe en qué piensas antes que Él. Dios sabe qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y el verdadero problema es que la idolatría la hemos puesto como algo en lugar de Dios. Cualquier cosa que ocupe la primera silla es idolatría. Cualquier cosa. Pueden ser cosas que también podamos ser, por ejemplo, podemos sentimos mucho estrés todo el tiempo, nos sentimos abrumados, podemos estar ansiosos todo el tiempo, podemos sentirnos deprimidos, sufrimos de depresión, te sientes desconectado con Dios, puedes venir a la reunión pero estás en modo automático, en donde dices yo no siento nada de lo que los demás están sintiendo. Puedes estar tal vez sientes que no tienes un propósito, que ya no tienes un significado en la vida, puedes estarte sintiéndote distante con las personas, gastas dinero por querer saciar un vacío, porque hay un vacío, puedes estar empezando a entrar en adicciones, ¿no? Hay diferentes tipos de adicciones, fumar, beber, tomar, nos enojamos muy rápido, tenemos rápido la mecha corta, podemos estarnos aburriendo en la prédica y decir, ay, siempre lo mismo, ¿no? Sentirnos como dormidos aún despiertos. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo que llene el problema cuando solamente eso son síntomas de que en nuestro corazón tiene algo antes que Dios, que el verdadero problema es la raíz de la idolatría, ¿verdad? Entonces podemos pensar que no estamos haciendo nada malo, pero estamos diciendo, ay, pues mientras yo me enfoque en lo mío, en mi gimnasio, en mi trabajo, en mis hijos, en mis amigos, en mi emprendimiento, en cualquier otra cosa, no es malo. No te estoy diciendo que esto está mal. Estas cosas no están mal. El problema es lo que ocupa el primer lugar. El problema aquí es lo que ocupa el primer lugar. Entonces podremos estar, esto sería lo ideal, pero ¿qué es lo que está? ¿En qué estamos pensando primero? Lo tuyo puedes decir que no es nada malo, a menos de que pongas algo antes que Dios. Nada de esto es malo, a menos que lo pongas antes que Dios. Incluso hay cosas buenas que podrían volverse ídolos que toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser mis hijos, mi familia, en mi emprendimiento, aún el servicio, el ministerio, tu llamado, y puede ser mucho antes que Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que hay idolatría en nuestro corazón? Vamos a hacernos 3 preguntas y con esto nos vamos a analizar. Tal vez ahorita ya tienes en mente alguna idea, ¿verdad? Pero vamos a tener 3 preguntas de cómo saber si lo mío es una pasión apropiada
o es un ídolo? Y como primera pregunta vamos a hacer, dice, ¿esto me acerca a Dios o me distrae? Esa es tu primera pregunta. Necesitas pensar, bueno, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué tanto le dedico tiempo a Dios? ¿Qué cosas estoy pensando todo el tiempo? ¿Pienso más en Dios que en las otras cosas? ¿O siempre es mi trabajo y nunca tengo tiempo para Dios porque primero es mi trabajo o el dinero, o no sé? A los jóvenes, en lugar de la familia, podría ser en este caso la carrera, la escuela, no sé, cualquier otra cosa. La segunda pregunta es, ¿confío en esto más que en Dios para mi identidad o mi valor? ¿Por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos un buen trabajo para tener un nombre, un lugar. A lo mejor queremos tener dinero porque tenemos una falta de identidad, ¿no? A lo mejor me quiero ver bien chido del gimnasio para que me vea bien acá y tomarme fotos y subir por algo, ¿no? Porque necesito una dosis de aprobación, no sé. Y por tercero dice, si Dios me pidiera que renunciara a esto, ¿lo dejaría sin duda? Si Dios te pidiera cualquiera de las cosas que tú pones en primer lugar, ¿se las darías? ¿Por qué te estoy tratando de decir esto? Porque a todos nos pasa y en varias situaciones de nuestra vida. Yo anteriormente ya les había contado de mi deseo de ser mamá, que no se ha dado, pero en un momento llegó a ser una obsesión en mi vida que me olvidé de Dios y me estaba amargando. Hasta cuando Dios me confrontó y me dijo, dame tú, Isaac, dame tu promesa. Y no fue fácil como a Moisés, ¿no? Como a Abraham, no fue fácil entregarla. Y lo entregué. Y a partir de ahí entregué muchas cosas. Y a partir de ahí mi vida mejoró. Empecé a bajar de peso también porque como te genera depresión y esta obsesión, pues empecé a comer muchas cosas, ¿no? Empecé a cuidar el templo de Dios, o sea, mi cuerpo, empecé a meditar más allá, empecé a enfocarme en Dios. Y hace unos meses también hubo un problema que tuvimos aquí en familia y yo no entendía. Sentí como que se me movió todo, ¿no? Estábamos pasando por una situación en donde hasta yo dudé de mi llamado, del propósito, donde hasta yo dije, Dios, si me voy no sé, me mandas irme a otro país, a otro estado, pues ahí te voy a servir, ¿no? Pero yo empecé a entender que era una prueba de Dios y Dios estaba probando mi corazón. Entonces yo le dije, Dios, esta prueba yo la quiero pasar. Me está costando, me está doliendo, pero yo voy a pasar esta prueba. Porque yo sé que tú me hiciste fuerte, que tú me hiciste valiente. Y si he podido con cosas peores, de esta, Dios, tú me vas a sacar. Y entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, esa dosis de aprobación que a veces uno quiere agradar a los demás para que te acepten, ¿verdad? A veces Dios me dio un rema en Génesis 12. Lo tenemos mucho como una promesa, Génesis 12 del 1 al 3. Pero la primera instrucción que Dios le da antes de bendecir a Abraham, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Y te llevaré a la tierra que te tengo que mostrar.
Entonces, no es que no vayan a pensar, hermanos, que me voy a ir de Oaxaca, voy a dejar acá la iglesia ni nada. Al principio yo pensé que era así, pero en el proceso entendí que a veces yo pongo en prioridad, por ejemplo, las necesidades de mi familia antes que las mías, las necesidades de todos antes de enfocarme en lo que el Señor quiere para mí. Entonces empezaba Dios como a mostrarme, ¿no? Que necesitaba yo aprender a poner ciertas líneas en mi vida, ciertas prioridades, como ahorita lo estamos viendo. Y entonces me costaba mucho porque en este caso era así. Mi orden. Y entonces Dios me hace y me revuelve todo y me muestra. Y empieza a ver detalles en mi vida y empieza a ver y mostrarme. Y me dolió, y como decía, no es fácil, ¿no? Pasar por muchos procesos, y en ese momento empezaron a surgir muchas más cosas y decías, Dios, ¿dónde está? ¿No? Porque uno a veces espera que la gente corresponda como tú has dado, pero no todos tienen ese don o eso que Dios te puso a ti. Entonces empezamos a ver, mi esposo y yo, ese problema. Dijeron cosas de nosotros, mentiras, dijeron muchas cosas, y pues te duele. Duelen más cuando dices la familia, porque yo no entendía que mi familia era una prioridad, porque siempre hemos sido muy unidos en mi familia. Mi papá y mi mamá siempre hemos sido muy unidos con mi familia, mis hermanos, porque de parte de mi papá muchos no conocen de Dios y de parte de mi mamá también, y pues cada familia trae sus roces, ¿no? Entonces lo que evitaban mis papás era, para no involucrarnos en las discusiones, somos familia y la familia siempre está unida, ¿no? Pero al momento que yo me caso, y eso tenemos que entender todos, que cuando Dios nos destina y que ya estamos casados, dice casa de dos. Y entonces a veces hay que poner ciertos límites, ciertas cosas, porque ahora sí son mis familiares, pero mi familia ahora es mi esposo, ¿no? Y en esta situación que Dios me estaba mostrando, que me estaba doliendo, llega creo que un lunes, después de ir a una casa de oración, nos toca los lunes ir hasta Etla a orar a una casa, y de regreso venía yo todo el camino, lloré, porque en el camino Dios me habló y me lo dijo y me recordó esas cosas que yo había puesto. Y yo te digo que cuando Dios le dijo esto a Abraham, no fue fácil dejar a su tierra, a su familia y todo eso. Entonces yo le dije a Dios, ok, te entrego mi familia, mi matrimonio, y tú eres mi prioridad. Y ahora lo que tú me digas yo voy a hacer, y me voy a someter a ti. Y de verdad, hermanos, que toda esa noche que lloré y que le entregué en específico un área ahí que yo estaba lidiando todavía en un área en específico, no quisiera ser muy detallista, pero cuando se le entregué, volvió a mí la paz, y empecé a partir de ese día ver muchas cosas que el Señor empezó a hacer en mi vida, tangibles, visibles, oraciones que en lo secreto yo tenía se estaban cumpliendo, cosas que yo había orado con mi esposo, que toda esta situación que estábamos pasando le entregamos a Dios y le dijimos, pues vamos a obedecerte, queremos Dios, y se empezaron a dar.
¿Por qué? Porque se cumple lo que leíamos en el versículo anterior, ¿verdad? Que decía que si ponemos primero a Dios, dice que entonces que todo lo demás vendrá, ¿verdad? Por añadidura. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará lo mejor, ¿verdad? Entonces empecé yo a entender esa parte del Señor. No fue fácil entregar, porque según yo estaba todo bien, pero yo le había dado la segunda silla a Dios en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que Dios, así como Dios me confrontó y que hoy te puedo compartir esta palabra, yo creo que Dios también te lo quiere mostrar hoy, que hay algo más fuerte. Y a lo mejor te está revelando esa idolatría que había en tu corazón o que hay en tu corazón. Pero yo te pido que tú lo escuches y que le prestes atención. No justifiques, tal vez sean tus hijos, tal vez sean tu trabajo, no justifiques el por qué lo has puesto en primer lugar, sino reconócelo. Reconoce. Y no nada más lo reconozcas, sino que hoy dile, lo coloco en el lugar que debe de ir, ¿no? No sé cómo tú organices esta parte, pero Dios siempre tiene que ser la primera silla. Siempre. Él es lo primero. ¿Por qué? Porque a lo que nos resistimos dejar con la evaluación de estas 3 preguntas que hicimos, lo que más te resistes revela lo que más te controla. ¿Qué te controla? Tal vez tú eres joven y te controla ¿qué? Los juegos, la diversión, el celular, los amigos, el gimnasio, no sé. ¿A qué le pones más empeño que a buscar la presencia de Dios? ¿Qué es lo que me controla? ¿Qué es lo que me controla y que me domina antes que Dios? ¿Verdad? Este año Dios quiere ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. En este año Dios quiere traer un avivamiento a México, un avivamiento a nuestra ciudad. Pero tiene que comenzar en nosotros, empezar a quitar todo aquello que es lo primero antes que Dios. Necesita que Él sea el primero porque Él tiene un plan y su gracia está sobre tu vida. En el momento que tú decidas entregárselo, su plan se mostrará y empezarás a ver cómo Dios empieza a dirigir todo, cómo Dios empieza a mover todo a tu favor y sus promesas son en sí y amén. Sus promesas son así. Entonces nosotros necesitamos detectar qué raíz de idolatría hay en mi corazón. Perseguimos lo que más queremos y porque es más atractivo para nosotros. Porque muchas veces no queremos a Dios porque Dios muchas veces para nosotros se nos suena muy aburrido y más a los jóvenes. Pero Dios es un amigo, es un compañero. Y el Espíritu Santo siempre está contigo todos los días. Mientras tú decidas que sea tu compañía o tu guía, ¿verdad? Tu dirección. Y no es que nos peleemos con Dios, ¿no? Porque nosotros sí creemos en Dios, sí decimos amar a Dios, sí, sino que no estamos dispuestos a ponerlo en primer lugar. No estamos dispuestos a pagar el precio de estar en primer lugar. Sabiendo que si lo ponemos en primer lugar, todo lo demás será por añadidura y bendecido. Pero mientras nosotros estemos peleándonos con la primera silla, dice que sufriremos, ¿verdad? Las consecuencias. ¿Por qué no queremos a Dios?
Porque no sabemos lo bueno que es Dios. No lo conocemos porque Él es bueno. Y cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, entonces puedes disfrutar lo bueno que Él es. La única manera de saber lo bueno que es Dios es poniéndolo en primer lugar. ¿Quieres ver qué tan bueno es Dios en tu vida? Ponlo en primer lugar y verás la respuesta. De verdad, yo soy testigo de esto aplicado en mi vida. De verdad, oraciones contestadas, oraciones, milagros, cosas sobrenaturales. De verdad, cuando nosotros nos determinamos a que Dios sea el primero en nuestra vida. Todo aquello que me distrae, reemplázalo más con Dios. Todo aquello que no está, que nos está tratando de quitar, busca más a Dios. Dice, busca primero a Dios y yo te voy a dar todo lo que te necesitas. Búscalo. Ahora mi pregunta para terminar el día de hoy es, ¿estás listo para poner a Dios en la primera silla? Acompáñame a orar. Señor, hoy estamos delante de ti. Ante ti nada te es oculto, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, tú conoces lo que nos gobierna, lo que nos controla, Señor. Tú conoces, Señor, lo que ha estado en mi primer lugar antes que tú, Padre. Hoy, Señor, hoy te lo entrego, así como Abraham, Señor, te entregó a su hijo en el monte Moriah, así como Abraham, Padre Santo, dejó su tierra y su parentela, Señor, hacia el propósito que tú tenías, Padre Santo. Hoy, Señor, hoy venimos y te entregamos cada una de estas áreas, Señor, de nuestras vidas que ocupan el primer lugar. Señor, quita toda raíz de idolatría, Señor, que haya en nuestros corazones, Señor. Todo aquello que ha ocupado el primer lugar antes que tú, Padre. Señor, yo sé que tú me amas, que eres celoso por mí, Señor. Yo sé, Padre Santo, que tus celos son por amor y porque me proteges, porque no quieres que yo sufra, Señor, las consecuencias de poner algo antes que a ti, Padre Santo. Hoy yo te pido, Padre bendito, que a cada uno de mis hermanos que hoy les has revelado, Señor, eso en sus corazones, Señor, lo arranques y lo quites. Y, Señor, hoy te ponemos como primer lugar, como el único en nuestra vida, Padre Santo, y sabemos que todo lo demás será por añadidura, Señor. Habla, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y hoy, Padre, te creemos a ti y creemos, Padre Santo, que transformarás nuestras vidas, afinaremos nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor, y nos dejaremos moldear por ti, porque contigo nos va bien. Te damos gracias por este hermoso momento, por ese hermoso tiempo, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, y que tu revelación, Señor, caiga en buena tierra, Señor, en nuestros corazones y dé fruto al 100%. Te amamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra, porque todo lo que somos y lo que seremos, Señor, es por ti y para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Venimos con el corazón abierto,
lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.